Mucha actualidad, sin duda, la que nos acompañaba durante la jornada de hoy, pero abrimos ahora la ventana a la salud y lo hacemos hablando de salud mental, porque lo repetimos muchas veces, es una de esas tareas pendientes. Cada vez que sale un estudio, cada vez que salen nuevas informaciones, preocupan y ocupan a los expertos, porque sí, sigue siendo, no sabemos si no es la gran olvidada, pero sin duda una de las que más tiempo nos ocupa. Para hablar de ello tenemos hoy en Valencia en Abierto a Clara López. Ella es la directora de Departamento de Psicología de la Universidad Europea de Valencia. Clara, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, lo decíamos, hablamos de salud mental, nuevos informes que ponen en valor la situación, especialmente de las personas jóvenes. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es la situación de la salud mental de las personas más jóvenes? Pues la situación es compleja. La realidad de los últimos informes que tenemos encima de la mesa es que la salud mental de la población de 5 a 24 años está decayendo. Entonces es cierto que ahora mismo la realidad después de pandemia, tanto en Europa como en el resto de países, ya ha puesto una alerta. Y es verdad que todo nos indica que la salud de los más jóvenes está cada vez en detrimento y es muy preocupante. Es preocupante, nos lo decías, aumenta especialmente con la población entre los 5 y los 24 años. ¿Por qué este rango de edades es el que más se encuentra afectado en este momento, el que más aumenta? Pues para eso yo necesitaría que diferenciáramos, ¿no? Es verdad que los datos nos hablan de un rango que asusta mucho, como pueda ser de los 5 a los 24 años, pero cuando profundizamos un poquito, es verdad que de los 5 a los 14 años, lo que más aumenta o lo que más nos dicen los datos objetivos que está aumentando son trastornos del neurodesarrollo, todo lo que esté relacionado con el desarrollo del niño, como pueda ser trastornos de déficit de atención, trastornos del espectro autista. Entonces, ese tipo de trastornos es verdad que son muy prevalentes ahora o han incrementado su prevalencia, pero también es porque hemos mejorado, estamos invirtiendo mucho esfuerzo en hacer muchas mejores evaluaciones y mejores diagnósticos. Entonces, todos esos casos que antiguamente o que hace unos años estaban en un cajón desastre, ahora tienen una mejor etiqueta y pueden ser mejor intervenidos, ¿no? Luego es verdad que todo lo que hablamos en cuanto a trastorno mental grave, como pueda ser una esquizofrenia, no ha aumentado en prevalencia, porque eso es algo que veníamos trabajando muy bien desde la medicina y la psiquiatría y psicología en conjunto. Y lo que sí que está aumentando, que nos preocupa enormemente, es lo que llamamos trastornos del estado de ánimo, ¿no? Todo lo que sería las depresión, ansiedad, que además a la par llevan asociados otros, como puedan ser trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de adicción de sustancias, trastorno de adicción conductual. Esos sí que están aumentando en poblaciones que llamaríamos de transición, ¿no? De esa infancia a la adultez, pues está la adolescencia a partir de los 14 a los 24 años. Es un fenómeno relativamente nuevo que no estaba y que ahora sí que está apareciendo. Entonces ahí es donde hay un gran foco en saber que ya tenemos esos datos y qué está pasando, por qué se nos está dando esto. Claro, tenemos esos datos, pero la pregunta que a lo mejor no nos terminamos de hacer es, vemos los datos, pero ¿qué consecuencias tiene esto en el día a día? Porque cuando hablamos de depresión o de ansiedad en adultos, a lo mejor nos podemos hacer más o menos una idea por las vivencias de cada uno, pero en estas edades, los más pequeños, ¿cómo afecta el día a día? Pues a poco que hayamos tenido algún caso o en primera o en segunda o en tercera persona de depresión y ansiedad, podemos tener muy claro que es muy difícil vivir con ese tipo de trastornos. Si lo llevamos a una edad temprana, mucho peor, ¿no? Una ansiedad, más allá de lo que pueda parecer a priori, que pueda ser un aumento de la frecuencia cardíaca, una sudoración, un ponerme nervioso, nerviosa, es mucho más allá, porque vamos a esa autohabla que me paraliza, ¿no? Que yo estoy todo el rato pensando en que algo malo me va a pasar, independientemente del contexto, porque pueden ser ansiedades focalizadas a varias cosas. La depresión tiene otro mecanismo. La depresión igualmente te paraliza, pero de una forma más estática. Quien ha vivido con una depresión sabe que es como si tú le dices a tu cuerpo, por favor, muévete, que necesito activarme, y el cuerpo no te responde. Entonces, la vivencia interna es desalentadora, porque además cuando se da en niños y niñas de 14, a partir de 12, 13, 14 años, pues es brutal, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy preocupante y genera pues una necesidad de atención adaptada a esas edades que aún está todavía por llegar a ellos.
Hablamos de esas edades donde la principal ocupación, digamos, el trabajo de los que nos ocupan son los estudios, que esto conlleva ese esfuerzo de concentración y cognitivo extra que a lo mejor ya los adultos nos hemos olvidado un poco. ¿Cómo afecta especialmente a estos estudios? ¿Lo vemos también en esos resultados, por ejemplo, de los informes PISA y todas estas cosas que a veces levantamos la mano y nos asustan? Pues ahí tenemos una consecuencia directa que nos está también levantando la mano, ¿no? Esa falta de resultados. Al final, también hay que entender que vivimos, o que estos jóvenes viven en un sistema muy competitivo. Entonces, estamos en un contexto de alto perfeccionismo y muy competitivo. Cuando yo lo intento explicar a las familias, a veces pongo el ejemplo, ¿no? Con depresión o con ansiedad no es solamente el venga va, tú puedes, sino que es como si tuviéramos un coche averiado, ¿no? Yo hoy vengo aquí, se me avería el coche y llego tarde. Pues lo mejor y peor que puede pasar es que llegue tarde. Si se me rompe varios días, pues al final me van a sancionar. Y si es que me quedo sin coche, pues al final me quedo un poquito sin trabajo. Pues a estos jóvenes les pasa igual. Cuando tienen que enfrentarse a ese contexto educativo desde una situación de depresión, trastornos emocionales, con todo lo que ello conlleva, pues esa sensación de que mi máquina no funciona, con lo cual lo mejor que puede pasar es que llegue tarde, que vaya con retraso, y eso se transforma pues en una necesidad de adaptación de los sistemas educativos o incluso de refuerzo posterior para poder manejar lo que me está exigiendo el contexto con las herramientas que yo estoy teniendo, que ahora mismo me están llevando en un camino diferente, ¿no? En el que me están diciendo, por favor, priorízame a mí. Y eso en lo educativo, en esa parte del momento, pero lo decía, son edades de transición, de desarrollo de adolescencia, preadolescencia, edades a lo mejor complicadas también, ya lo fueron siempre, pero que marcan el futuro. ¿Cómo afecta al futuro? ¿Cómo afecta a esos futuros adultos y adultas y a cómo afrontar a la vida? Pues esa pregunta es muy importante que nos la hagamos tanto desde aquí como desde los contextos como desde las familias, ¿no? Porque al final marcan. Los datos nos dicen que las personas que sufren un episodio depresivo, que no es lo mismo que un trastorno, porque un trastorno se va gastando, o un episodio ansioso, tienen muchas más probabilidades de desarrollar otro episodio y que se convierta en un trastorno a largo plazo que una persona que no lo ha sufrido. Entonces, si los datos ya nos dicen que estos episodios depresivos, estos episodios ansiosos, estos trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de cualquier tipo a nivel de salud mental se dan a edades tempranas, cuando vayamos saltando etapas vitales, donde paso del contexto educativo al contexto laboral o a todos los eventos sociales vitales que me voy a ir enfrentando, que al final son pues eso, pequeñas montañas que todos nos enfrentamos, hay una mayor probabilidad. Entonces, si todo sigue así, al menos lo que nos dicen los datos objetivos, es que solamente por tendencia vamos a tener una sociedad en la que prevalezca pues esa depresión casi crónica, ¿no? Esa ansiedad casi crónica. Entonces ahí es un futuro que de momento aún no estamos, pero ya los datos nos están diciendo que debemos poner mucha atención. Sin duda, esta afirmación es para levantar la mano, alertarnos. Hablamos de una sociedad a futuro con tendencias ansiosas, depresivas crónicas, complicada de gestionar. Y en todo este mundo de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos también, que también a lo mejor aquí habría que haber aventado otro programa otro día, Clara, aparecen las redes sociales y esa interacción social que ha cambiado por completo. No te quiero preguntar qué culpa tienen las redes sociales, pero sin querer te voy a preguntar qué culpa tienen las redes sociales, cómo influyen. Hace unos días veíamos ese juicio a Elon Musk en Estados Unidos, en el Senado, donde se les estaba acusando de saber que esas aplicaciones de Meta, como puede ser Facebook o puede ser Instagram, afectan directamente. Él se levantaba a pedir perdón a las familias. También estaban acusando a fundadores de otras aplicaciones, de distintas aplicaciones. Sí. Esto es una realidad que está pasando. ¿Cómo influyen las redes sociales a los jóvenes? ¿Cómo influyen en este aumento de las enfermedades de salud mental? Sí, esta pregunta da para mucho. Daría para mucho porque tiene muchos matices y es difícil de responderla de forma sencilla. Lo que nos dicen los datos que tenemos encima de la mesa, o sea, lo que nos dicen los estudios, es que las redes sociales son un catalizador de la falta de salud o de la presencia de salud. Hay estudios maravillosos que demuestran que el uso de las redes sociales en una fobia social, por ejemplo,
ha permitido ese desarrollo de habilidades de comunicación que personas necesitan para poder enfrentarse fuera de las redes sociales a su día a día. También hay estudios que asocian el consumo desmedido de redes sociales a una falta de salud mental, ¿no? Como pueda ser esa depresión y ansiedad. Hay que entender que las redes sociales están confeccionadas para ser adictivas como tal. Los estímulos son estímulos cortos, estímulos con muchas luces, colores, eso a nuestro cerebro les encanta. Estamos exponiendo a jóvenes con un cerebro en desarrollo a ese tipo de estímulo rápido. Todo eso lleva asociado temas de necesidad, nosotros de autorregulación. Yo necesito poder regularme a corto y largo plazo para subsistir en mi día a día. Entonces hacemos ahí un cóctel muy concreto en la presencia. No son culpables, sí que magnifican el efecto de mi falta de salud mental si la hubiera, o incluso potencian mi salud, depende del uso que yo haga. Entonces ahí yo insto siempre a hacer un consumo responsable, siempre desde la autocrítica y el qué tipo de consumo hago yo y los menores que tengo a mi cargo. Claro, hacemos el tipo de consumo que hacemos, nos lo estás diciendo. Han cambiado también esos estímulos, la forma en la que nos relacionamos. A lo mejor, no sé si más escrita, más visual, a través de fotos, stories, nos hacen estar en sitios donde no estamos. Todo esto se vuelve un cóctel muy complejo a la hora de gestionarlo en edades donde estamos formándonos, ¿no? En donde pues, a lo mejor perdemos un poco esa visión de hacer lo que se puede, lo que se quiere, cuando podemos, cuando debemos, no sé. A ver, yo intento siempre no demonizar las redes sociales. Nuestros jóvenes están haciendo un trabajo maravilloso con las redes sociales y están creando formas nuevas de relacionarse y también de integrarse en el día a día. Al final, ese tipo de habilidades también son competencias para su futuro. Un joven que está desconectado ahora mismo está fuera del sistema y por tanto estaríamos hablando de una disfunción para su desarrollo, ¿no? Porque no puede relacionarse con su grupo de pares. Ahora bien, hemos de entrar y generar y sobre todo estudiar también cómo deben ser ese tipo de consumos, ¿no? En qué contenidos, en qué duraciones, progresión. Y aún nos queda mucho por aprender, tampoco lo sabemos todo. Tampoco lo sabemos todo, porque al final esto todo nos está pillando, nos estamos formando según aparecen, porque las redes sociales también no paran de aparecer, de crecer, de sacar nuevas funcionalidades. Esto, y perdón que me voy a salir un poquito de tal, también dificulta vuestra investigación y vuestro trabajo, ¿no? Porque al final es todo el día estar aprendiendo, todo el día estar innovando, porque así lo pide la realidad social. Al final, la investigación es necesaria para poder entender, desde nuestro campo, entender y predecir la conducta humana. El tema de que todo, pero esto no nos afecta solamente a nosotros, todo va mucho más rápido. Hemos tenido que adaptar nuestras formas de investigar e incluso pues datos que a lo mejor sacábamos de hace 3 años ya son jóvenes, cosas que no nos explican. Entonces a los investigadores también nos está obligando a ir un poquito más rápido. Yo no termino de sentirme cómoda con esa velocidad porque los procesos de comprensión del comportamiento pues requieren su espacio para las hipótesis y la contrastación, pero es verdad que también es la sociedad la que va más rápido. Al final nos vamos a tener que adaptar. Claro. Todavía estoy en un debate interno sobre cómo afrontar. Acabaremos todos corriendo la maratón de Valencia a nivel vital, ¿no? Que es un poco hacia dónde vamos. Y ante todo esto, está en la realidad lo que estamos viviendo un poco, cuál es ese análisis. Pero ¿cómo podemos actuar desde la realidad que estamos viviendo? Nos decías ahora, por ejemplo, con las redes sociales, tenemos que ver cómo actuamos. ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Llegamos ya tarde con los jóvenes? ¿Estamos a tiempo con los más pequeños? Estamos a tiempo siempre, porque al final estamos hablando de personas. A la hora de hacer intervenciones o prevenciones, yo creo que hay que ubicar qué tipo de responsabilidad o qué tipo de capacidad de acción tenemos dependiendo de en qué estrato, ¿no? A nivel social, a nivel organizacional de instancias públicas, creo que es innecesario seguir invirtiendo en investigación para que comprendamos no solamente qué está pasando, porque ya tenemos los datos, sino por qué está pasando. Y cuando comprendamos por qué está pasando, podemos hacer planificaciones de intervenciones mucho más eficientes, porque intervenir por intervenir tampoco es necesario. Y ahí creo que hay que poner un foco, porque también es verdad que a día de hoy en lo que son servicios públicos de salud, los recursos de intervención, ya no solamente de formación, prevención, investigación, no están llegando, están colapsadísimos. Y luego, si tuviera que señalar algo más
del día a día, algo más para las familias, yo siempre insto a fomentar el fracaso, que desde las familias instemos a nuestros jóvenes a exponerse al fracaso y a trabajar sobre pues, cosas que no salen y que manejen esa frustración, que es al final un poco lo que nos hace funcionales para la vida. Ya no solamente se trata de ser felices, que a veces esa frase me preocupa muchísimo cuando la decimos en qué foros. Yo quiero adolescentes y jóvenes que sepan manejarse en el no y a partir de ahí saber qué construyen su vida. Ser felices y gestionar la frustración son dos Una cosa es la consecuencia de la otra. complicadas, ¿no? Que decir, Sí. esas, voy a decir, tazas de cierta marca que todos conocemos para desayunar, a lo mejor tenemos que frenarlas un poquito. Hay que acotarlas, eso es la consecuencia de que yo entienda que mi día a día son pues baches, piedras y lo bonito es que yo tenga las herramientas para manejarlo y a partir de ahí me veré funcional para llegar a sentirme pleno y con un sentido de mi vida que realmente me complete y pueda un microsegundo pues tener esa taza y visualizarme en esa taza, ¿no? Y sonreírle. Claro, ante esta realidad, nos lo decías ahora, importante las familias, que sepan actuar, saber cómo acotarlo. Pero hay una realidad que es que esto está pasando en nuestro día a día. ¿Cómo poder darnos cuenta de que necesitamos hacer un pasito más, levantar la mano, buscar ayuda, acudir a profesionales? ¿Cómo nos damos cuenta? Qué importante. Esa pregunta es muy importante. También es verdad que depende. O sea, dar un café para todos es complicado en cuanto a temas de salud mental se refiere. Pero cuando un niño cambia radicalmente su comportamiento, si estamos hablando de 12, 13, 14 años, a veces se vuelven de ser muy dicharacheros, muy extrovertidos, a realmente no querer salir de esa situación. Cualquier pequeño cambio en su conducta del día a día debe ser para las familias una señal de alerta y a partir de ahí escuchar. A veces puede ser algo que genere una gran preocupación o simplemente algo que ha pasado en su día a día. Pero yo me fijaría mucho en cuanto a menores se refiere en pequeños cambios de comportamiento que en la velocidad del día pueden pasar desapercibidos, pero si los analizamos bien igual nos señalan una alerta. Pues Clara, gracias por darnos un poquito de luz en todo este mundo de la salud mental. Seguiremos muy pendientes de todo lo que sucede con ello, también pendientes de dar esa explicación a las familias para saber cómo actuar. Gracias por acercarte esta tarde hasta Valencia Abierto. Clara López, directora del Departamento de Psicología de la Universidad Europea de Valencia.